y en una de las estrellas establecer su trono. Y como ya ha sido enviado a tierra, en esta tierra él quería establecer su reino. Así que la única forma de establecer su reino del mal, de la mentira, del desastre, era engañando a nuestros primeros padres. Era que ellos decidieran tener el conocimiento del mal. Y ahí Eva come del conocimiento del mal y le lleva el conocimiento del mal a Adán. ¿Y qué es lo primero que sucede? Su percepción de las cosas cambia, su mentalidad cambia porque ya tienen el conocimiento del mal, entonces se dan cuenta que están desnudos. No había cambiado nada en ellos físicamente, pero antes no percibían el mal, no conocían el mal, todo era bueno en gran manera, todo lo que veían era agradable. Pero cuando de repente adquieren el conocimiento del mal, ese virus del mal entra en la mente, de una vez se dan cuenta que están desnudos, que son vulnerables, y de una vez sienten miedo. ¿Saben ustedes que el temor es la primera señal del mal? Es la primera señal del pecado. Fue lo primero que sintieron Adán y Eva: miedo. Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos entorpece, el miedo no nos hace pensar con claridad. Por eso cada vez que el Señor se le presentaba y se le presenta a un ser humano, le dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. No temas. Es lo primero. De hecho, los antiguos sabían reconocer cuando un ser de luz o un ser de oscuridad se le acercaba. Porque el ser de luz, el que venía de Dios, siempre decía: no temas. Porque el temor es lo que lleva al ser humano a ceder y a perder. Por eso cada vez que usted entra a un lugar donde la fuerza de oscuridad tiene un poder, lo primero que usted hace es que es presa del miedo. Siente miedo. Así que Eva y Adán sintieron miedo. Y cuando se dieron cuenta que Dios se acercaba, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. Y el esconderse de Dios significa separarte de Dios, apartarte de Dios, huirle a Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, cuando nos escondemos de Dios, cuando huimos de Dios, quedamos a expensa total de las fuerzas del mal. Y eso es lo que está pasando en nuestro mundo hoy. La mayoría de los seres humanos no vivimos escondiendo, viven escondiéndose de Dios.
Y Dios comienza a llamarlo. Porque saben ustedes, como buen padre, Dios se interesa más por nosotros, por nuestro bienestar, que lo que nosotros nos interesamos por nosotros mismos. Y Dios comienza a llamarlo. Y cuando lo encuentra, porque no solo lo llamó, lo buscó, fue donde ellos estaban. Y ese siempre ha sido el plan de Dios. Ante la caída de la raza humana, Dios es que va en pos del ser humano. Cuando Adán y Eva cayeron, lo primero que hizo Dios fue llamarlo y ir a buscarlo. La separación de Dios es la muerte. Y el plan de Satanás es que nosotros muramos. Ese es su plan. La muerte, la destrucción del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando fue creado, le fue puesto algo de Dios. Le fue dada un alma viviente que viene de parte de Dios. Dios sopló en su nariz aliento de vida, espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y Satanás, esa chispa divina que tú y yo tenemos por ser criatura de Dios, quiere que desaparezca totalmente. Y Dios dice: el alma que pecare, esa, ¿qué cosa? Morirá. La paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que ese acto de Eva, que fue donde Adán, y Adán cayó, por ese acto de pecado, ese acto de miedo, de temor, ha llegado a todos nosotros, y todos somos pecadores, o fuimos pecadores, o pecamos. Cuando Dios llega, donde Adán y Eva, hay un veredicto: la paga del pecado es muerte. Tienen que morir. La imagen de Dios no puede reposar en alguien que esté separado de Dios, en alguien que se haya apartado de Dios. No puede tener esa chispa divina. Por eso es que debe de desaparecer, debe de morir. Y la muerte es la desaparición física, mental y espiritual. La desaparición del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero Dios ama a su criatura. Son sus hijos. Con amor eterno te he amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor. Así que Él, como Rey de Reyes y Señor de
no quería la muerte de sus hijos. Y aunque la ley decía tienen que morir, él tenía como creador, como Padre eterno, buscar la forma de que esa muerte no destruyera al ser humano. Así que estableció un plan. Muerte en lugar del pecado. El pecador tiene que morir, pero yo como su creador no quiero que muera. Quiero que vuelva a mí. Quiero reconciliarme con él. Y lo voy a llamar, y lo voy a buscar, y lo voy a traer con mi amor eterno. Así que, aunque Adán y Eva estaban escondidos de Dios, estaban huyendo del Señor, no querían ver a Dios, no querían la presencia de Dios, porque sabían que habían fallado, sabían que habían caído, sabían que habían pecado, sabían que iban a morir. Tenían el conocimiento del mal y la semilla del mal estaba plantada en su alma. Pero Dios llega. Y Dios le pregunta, ¿qué hace? Tuvimos miedo porque estábamos desnudos mira, Señor, no fue mi culpa. La serpiente que tú pusiste ahí en el árbol me engañó. Y yo caí. Y el Señor mirará y dice, no, Señor, yo no. La mujer que tú creaste de aquí, ella fue la que me engañó. Ni Adán se hace responsable de su caída, ni Eva se hace responsable. ¿Sabe? Es la primera actitud del ser humano. Buscar a alguien para echarle la culpa de sus errores. Para yo no tener que enfrentar mi condición pecadora y creer que porque yo no me hago responsable, las consecuencias de mis actos no van a caer sobre mí. Déjame decirte que las consecuencias de tus actos, las consecuencias de mis desvaríos, siempre me van a alcanzar. No matter what. Así que Dios se acerca. Y me imagino que lo abraza y dice, yo tengo un plan para que ustedes mueran. Y dice la Biblia que Dios tomó un cordero sin mancha, en ese tiempo eran perfectos, y lo agarró, lo sacrificó, derramó la sangre del cordero y agarró la piel del cordero y cubrió a Adán y Eva para que no se sintiera desnudo. Y le dice, cuando pequen, cuando fallen, para que ustedes no mueran, busquen cordero y que el cordero muera en el lugar de ustedes. Esa muerte por medio del sacrificio del cordero, lo que significa es que cuando el mundo esté más poblado, cuando haya más gente en el planeta, yo voy a venir y yo voy a dar mi vida para que usted
Cuando Cristo vino, cesaron los sacrificios. Ya no es necesario los sacrificios. Porque aquel que era el sacrificio vivo, aquel que nos creó a nosotros, murió por nosotros. Y era el único ser que podía morir y vivir de nuevo. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar porque yo soy la vida y soy el dador de la vida, y voy a venir a esta tierra y voy a vivir por 33 años como un hombre, y voy a vivir, a subsistir en lo más bajo de la sociedad, para cargar todas las cargas, todos los oprobios, soportar todas las luchas que soporta el ser humano. Y voy a morir, y voy a resucitar. Voy a morir por ti. Voy a morir por ti, para que tú puedas vivir. Y Dios, hace más de 2000 años, bajo esta tierra, aquel verbo que dice Juan 1:1, que se hizo carne y habitó entre nosotros, que ese verbo era en el principio, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la de el unigénito Hijo de Dios. Y esa palabra unigénito tiene una gran verdad. Unigénito es una palabra compuesta por dos palabras: único y género. Y unigénito quiere decir único en su género. Es decir, que antes de Él no había habido uno igual a Él, y que después de Él no iba a haber otro igual a Él. Por eso es un unigénito, Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque Él es Dios y se hizo hijo de Él mismo. Eso es único: ser Dios y hacerse hombre, ser Dios y volver a nacer, ser absoluto, omnisciente, omnisapiente, y ser un niño recién nacido. Esa es la característica de ser unigénito, único en su género. Pero el caso aquí, lo importante es que ese unigénito, único en su género, se hizo único en su género para que nosotros podamos vivir. ¿Por qué? Porque yo pequé. Y al pecar, ¿sabe qué dice la ley universal? Que yo soy condenado a muerte, a la muerte eterna. No solo mi cuerpo físico, sino mi espíritu, mi alma y mi cuerpo están condenados a la muerte. Pero no solo yo, porque tú también pecaste, tú también pecaste, tú también, tú también, tú también, tú también. Todos los que estamos aquí, en una o más de una ocasión, hemos pecado. Y como hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si soy un condenado a muerte, ¿qué hago aquí? La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Pero ese texto tiene una segunda parte. Más
La dádiva de Dios es vida. ¿Y qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Sabe una cosa? Yo tengo que morir. Yo tuve que morir. Y algunos de ustedes ya han muerto. Y han nacido de nuevo. Morí y nací de nuevo. Vayamos a San Juan capítulo 3. Y en San Juan capítulo 3 vamos a encontrar una historia entre dos maestros. Jesús estaba sentado. Imagino, era ya de noche. Estaba meditando, comunicándose con su ejército celestial, con sus compañeros de gobierno, Padre y Espíritu Santo. Y se llega a él un miembro del Sanedrín, un doctor de la ley. Es decir, hablando en lenguaje conocido hoy, se acerca un miembro, un juez de la Suprema Corte de Justicia. Y se le acerca. De noche porque no quería ser visto de sus padres. Él sabía de Jesús y sabía quién era. Pero como era una figura destacada, no quería que se le viese junto a Jesús. Y él llega y le dice, versículo 2 del capítulo 3 de San Juan: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él viene declarando quién es Jesús. Pero Jesús parece que no le presta mucha atención. Y Jesús no quiere perder tiempo. Y le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí viene una pregunta lógica para cualquiera. Si yo te digo a ti, tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, la primera pregunta que tú me vas a hacer: ¿cómo esto es posible? Y esta fue la pregunta, la declaración de Nicodemo. Veamos. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo no puedo hacer eso. Yo soy más fuerte que mi mamá, más grande que mi mamá. Mi mamá no va a poder cargarme. ¿Y cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Saben? Esta es una pregunta lógica. Pero Jesús quería enseñarle una lección espiritual. Y a veces lo espiritual no es comprendido por lo físico.
físico es tangible. Lo físico se ve y se toca. Pero lo espiritual no se ve ni se toca. Pero sí lo sentimos. Y sabemos que es esencial para la vida. ¿O cuántos de ustedes, y quiero que me levante la mano, cuántos de ustedes pueden vivir sin el aire? Me imagino que ninguno. Todos necesitamos el aire. Ahora tú vas a hacer otra pregunta. ¿Y tú lo ves? ¿Tú ves el aire? Y lo tocas. Mira, está aquí en tu nariz, está entrando por tu nariz, agárralo. Agarra el aire, está entrando. Pero no lo puedes tocar, ¿verdad? Está aquí, está lleno de aire. ¿Lo puedes ver? No. Porque el aire es soplo de Dios. Es el neuma. Así que como no se puede ver y tocar lo espiritual, sino lo tangible, lo físico, Nicodemos hace la pregunta lógica para una mente lógica que está acostumbrado a lo material, porque vivimos en un mundo de la materia, vivimos en un mundo material. ¿Cómo puedo yo, ser viejo, entrar en el vientre de mi madre? Nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, porque para ver el reino de Dios tiene que morir. Y si tú no mueres, no puedes entrar al reino de Dios. Si tú no mueres, no puedes entrar al reino de Dios. Pero Dios, en su gran amor, nos lo arregla y nos pone la muerte de una manera simbólica. Entonces les dice: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Tenemos que nacer de nuevo. Y nacer del agua y nacer del Espíritu. Al nacimiento del agua se le llama bautismo. Y Jesús vino a esta tierra, ¿y qué hizo? Antes de empezar su ministerio, fue bautizado en el Jordán por Juan. Y fue bautizado del agua y fue bautizado del Espíritu, porque dice que el Espíritu se posó sobre él. Y el cielo habló. Dios desde el cielo. Y dijo: este es mi Hijo amado, sobre el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado, el cual está haciendo la obra que yo quiero que haga. Amado mío, al igual que Adán y Eva, Dios te sale a buscar. Dios te está buscando, Dios te está llamando. Tú estás aquí, y si me está oyendo es porque Dios te está llamando. Y Dios no quiere que tú perezcas. Él hizo arreglo sencillo para que tú
cumpliese esa condena. Y esa condena de muerte, dice el apóstol Pablo, que cuando tú eres bautizado, estás siendo bautizado ¿en qué cosa? En su muerte. Y cuando tú mueres, eres sepultado. Así como Cristo murió y fue sepultado, tú cuando mueres eres sepultado. Pero eres sepultado por segundos, debajo de las aguas. Dice que cuando nace de nuevo, surge del agua, surge para una vida nueva. Y cuando tú naces para una vida nueva, quiere decir que ya tú moriste en la muerte de Cristo por medio del bautismo, del simbolismo del bautismo. Tú mueres y al salir del agua nace para nueva vida. Y yo quiero que vayamos al libro de Isaías. En el capítulo 55, el Señor dice: vengan todos los sedientos, vengan a las aguas, vengan y compren la salvación sin dinero y sin precio. Porque hay una forma única, una forma exclusiva en que nosotros obtenemos la salvación. Y no es con dinero, no es con precio, es por la fe y por la fe sola. Venid, comprad sin dinero y sin pagar. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el versículo 3. Escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con ustedes un pacto eterno. Dios quiere hacer ese pacto contigo. Por eso Él dice: el que creyere. Porque el primer requisito, tú tienes que creer en Dios para dar el segundo paso. Tienes que creer que Él ocupó tu lugar. Y que la única forma que tú vas a hacer ese pacto con Dios es muriendo para nacer de nuevo, para nacer del agua y nacer del Espíritu. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Juan Santo, en el capítulo 16, San Juan no, San Marcos, en el capítulo 16, dice lo siguiente: Marcos, después de Mateo, antes de Lucas. El capítulo 16 es el último capítulo. Jesús dice, versículo 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no será condenado. Yo estoy seguro que tú crees. Tú estás aquí esta noche y está aquí porque tú crees.
Si crees, tiene que ser bautizado. Porque el bautismo te cuenta como la muerte. Y por eso vimos antes de ayer y vimos ayer que Jesús, cuando llega a casa de Jairo y le dicen que la hija estaba muerta, él dice: no duerme. Y cuando se encuentra que le hablan de Lázaro, él dice: duerme y voy a despertarlo. Porque la muerte que significa la muerte eterna no existe para aquel que ha creído y ha sido bautizado. Porque ese será salvo y ese vivirá eternamente. Porque ese aceptó la muerte de Cristo como su propia muerte. Y lo único que tiene que hacer es hacer el pacto con Jesús. El pacto que se hace por medio del bautismo. Señor, yo acepto tu sangre que me limpia de todo pecado. Tu sangre que me lava. Tu sangre que me limpia, Señor. Tu sangre que me purifica. Yo la acepto. Y voy a hacer el compromiso. Y voy a morir por medio de ser sumergido en el agua y ser levantado como señal y confianza de que un día tú moriste en la cruz del Calvario, fuiste sepultado y resucitaste para vencer la muerte y traerme a mí salvación y vida eterna. Yo quiero hacer una invitación en esta hora. Si tú no has hecho ese pacto con Dios, es sencillo. Lo único que Dios te pide es que creas y que hagas ese pacto con Él. No te preocupes pensando en que tú vas a volver a pescar. San Juan dice en Primera de Juan que si alguno de los hijos de Dios peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Lo único que tú tienes que hacer es seguir en los caminos del Señor, seguir amando al Señor y ir creciendo en gracia y en sabiduría y en conocimiento para con Dios y los hombres. Para bautizarte, lo único que tienes que hacer es creer. Eso es lo importante. Cree en el Señor Jesucristo. Nace de nuevo, nace del agua y nace del Espíritu. Y cuando tú eres bautizado, que sale del agua, el Espíritu de Dios viene sobre ti y comienza a enseñarte, comienza a guiarte. Eso no quiere decir que tú vas a salir de allí siendo perfecto. Porque cuando un niño nace corriendo, nace comiendo frijoles. Ah, no, papa es lo que come. O come maíz. Ah, no, de hacer maíz, de hacer la tortilla y se le da recién nacido. ¿Verdad que no? No espere que el recién nacido espiritualmente, que el que nace del agua, nazca ya como un adulto, un ser maduro espiritual. No, está naciendo de nuevo. Y por eso la palabra dice: nace de nuevo, comienza su caminar hacia el reino de Dios. Y nosotros, los que ya somos más grandes, cuando vemos que el hermanito más chiquito tropieza y se cae, ¿qué hacemos? Lo ayudamos a levantar, ¿verdad? Y cuando tiene hambre, ¿qué hacemos? Lo ayudamos. Si vemos que agarra una tortilla y va a metérsela a la boca, ¿qué hacemos? Vamos, se la quitamos y ¿qué le damos? Leche. Porque lo estamos enseñando a vivir. Lo mismo en el ámbito cristiano, en el ámbito del reino de Dios. Tú no tienes que nacer sabiendo, nadie nace sabiendo. Cuando tú naces de nuevo, no naces sabiendo, no naces siendo un maestro, naces siendo un bebé, un
un recién nacido que no sabe nada. Cuando tú naces en Cristo Jesús, tú lo que estás diciendo: Señor, yo quiero que tú me garantices la salvación. Yo quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, y de aquí en adelante yo sigo adelante. Con la ayuda tuya y la ayuda de mis hermanos, la ayuda de mi comunidad. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta hora que venga a ese espíritu que llena mi vida, que llena mi ser? Llena mi ser. Con su presencia, con su poder y con su amor. Si tú no has hecho los arreglos después de haber creído en Jesús, de bautizarte este sábado, vamos a tener bautismo. Amén. Y te invitamos para que tú tomes esa decisión. Amén. Yes. Lo único que tienes que hacer es creer. Asegúrate de estar del lado de Cristo. Asegúrate de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Padre, estamos aquí en tu casa. Estamos en tu presencia. Y te pedimos, Señor, que tu poder venga sobre nosotros y tu amor llene nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo nos guíe por el camino que hemos de andar, que es el camino que nos conduce al reino de Dios.
Dios. Gracias, Señor, por escuchar, como nos escuchas siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.